En vísperas de mi compromiso, mi prometido me traicionó. Humillada y abandonada, debería haberme deshecho. En cambio, firmé un contrato de matrimonio con el último hombre que nadie esperaba, Daniel Reed, mi jefe frío e intocable. Pero lo que empezó como supervivencia se convirtió en algo mucho más peligroso, porque tras su máscara despiadada se escondía un amor que me había estado esperando en silencio todo este tiempo. Y cuando mi ex regresó arrastrándose, le di la única respuesta que merecía: adiós. Solía creer que algunos días eran para recordarlos para siempre. De esos días que marcaste y leíste en el calendario con meses de anticipación, esos en los que te compraste un vestido nuevo, ensayaste tu maquillaje frente al espejo y te convenciste de que estarías perfecta. Hoy se suponía que sería uno de esos días. Me llamo Hannah Carter y esta noche era mi fiesta de compromiso. Después de 2 años con Ethan Blake, 2 años de lealtad, paciencia e ignorar cada susurro de dudas de amigos que me decían que daba más de lo que recibía, finalmente debía tener la prueba de que todo valía la pena. O eso creía. El salón de baile del Hotel Avalon brillaba con una suave luz dorada. Candelabros de cristal brillaban en el techo, altos jarrones con rosas blancas adornaban las mesas, y las copas de champán reflejaban el resplandor de las velas. Todo parecía perfecto. Todo excepto el espacio vacío a mi lado. ¿Dónde está Ethan? La tía May se inclinó para susurrar, con una voz baja pero lo suficientemente aguda como para romper mi frágil compostura. Su collar de perlas brillaba bajo las luces, con juicio en sus ojos entrecerrados. Ya han pasado 40 minutos. Hay invitados preguntando. Ya estará aquí, dije automáticamente, forzando una sonrisa que parecía frágil. El tráfico es terrible los viernes. La verdad era que tenía el estómago hecho un nudo desde el momento en que no llegó a tiempo. Ethan Blake se enorgullecía de su puntualidad. Era de los que le daba un golpecito al reloj si llegaba 5 minutos tarde a cenar. Odiaba la impuntualidad. Y sin embargo allí estaba yo sola, intentando explicar su ausencia. Mi teléfono se rompió sobre la mesa. Un alivio invadió mi corazón, lo agarré tan rápido que casi se me cayó. Un número conocido. ¡Qué raro! Pero deslicé el dedo para responder de todos modos. Ethan. Mi voz ya tenía un matiz de alivio. Una pausa, luego una risa femenina se derramó por el auricular, ligera, dulce y cruelmente familiar. Hannah Carter. ¿Seguimos aferrados? Se me heló la sangre. Sophie Lane. La ex de Ethan. Su primer amor. La mujer que todos juraban que había sido la única debilidad real en su vida, por lo demás disciplinada y mesurada. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Por qué tienes el teléfono de Ethan? Ay, no te pongas tan tensa. El tono de Sophie era dulce, pero con un toque de petulancia. Está aquí cocinándome. Casi me desmayo hace un rato y me ha estado cuidando toda la noche. ¿Verdad que es un encanto? Por un instante se me olvidó respirar. ¿Cocinando? Ethan Blake, el hombre que una vez me dijo que los huevos revueltos eran demasiado esfuerzo, ¿estaba cocinando? De fondo oí una voz familiar. Baja, tranquila, tranquilizadora. Cuidado, Sophie, esa sartén está caliente. Sentí un vacío en el pecho. Esa voz pertenecía a mi prometido. El prometido que se suponía que estaría a mi lado esta noche, anunciando la fecha de nuestra boda delante de nuestras familias. Mientes, susurré, aunque incluso a mí me sonó débil. Lo soy. La risa de Sophie fue como un cristal roto. Ahora está cortando verduras. ¿Quieres que te lo pase? ¿O quizás prefieres seguir esperando en tu pequeña fiesta mientras Ethan cuida de alguien que de verdad importa? Hubo un chisporroteo, un siseo y luego un grito agudo. ¡Ah, qué bueno! No necesitaba verlo. Podía imaginarlo con claridad. Ethan corriendo a su lado con el pánico reflejado en sus ojos oscuros, y su voz bajando a ese tono suave que nunca usaba conmigo. Entonces la línea se cortó. Durante un largo instante solo pude oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Ed May me tocó el brazo. Hannah. ¿Qué pasa? Estás pálida. Parpadeé rápidamente obligando a que el escozor en mis ojos volviera a su sitio. Aquí no. Ahora no.
No viene, dije en voz baja, para que solo yo pudiera oír las palabras. Y en ese instante algo dentro de mí se quebró, no como un cristal, sino como hielo que se rompe bajo demasiada presión. Abrí mi teléfono y escribí un mensaje con dedos que no temblaban tanto como mi corazón. Ethan Blake, felicidades. Eres libre. Terminamos. Y entonces guardé el teléfono en mi bolso, levanté la barbilla y sonreí a los desconcertados invitados como si nada hubiera pasado. Nadie intentó detenerme cuando salí del salón. Quizás pensaron que iba a buscar a Ethan. Quizás no se atrevieron a preguntar. No recordaba mucho de cómo salí del hotel esa noche. En un momento estaba en el centro de un resplandeciente salón de baile, rodeada de rosas y copas de champán que supuestamente celebraban mi compromiso. Al siguiente iba a la deriva por la acera, con los tacones enganchándose en las grietas del pavimento. No lloré. Pensé que lo haría, pero no me salieron las lágrimas. Quizás fue porque la humillación ya me había secado por dentro. La voz burlona de Sophie resonó en mis oídos, repitiéndose una y otra vez. Está cocinando para mí, señorita Carter. ¿Verdad que es un encanto? Cocinando. Ethan Blake, el hombre que una vez insistió en que cocinar pasta en el microondas era demasiado esfuerzo, había estado cortando verduras para otra mujer mientras yo esperaba en nuestra fiesta de compromiso. Debí haber gritado. Debí haber tirado el teléfono contra la pared. Maldecirlo, maldecirla. Pero lo único que hice fue escribir esas 4 palabras y marcharme. Ethan Blake, felicidades. Eres libre. Terminamos. El aire fresco de la noche me envolvía, entumeciéndome la piel. Mis tacones marcaban un ritmo en el pavimento firme y constante, como si intentara convencerme de que aún conservaba dignidad. Y entonces oí su voz. Señorita Carter. Me detuve en seco. Una figura alta se encontraba cerca del círculo de ballet parking del hotel, semi-oscura bajo la luz dorada. Daniel Reed. Mi jefe. Incluso en la oscuridad parecía increíblemente sereno. Traje negro, camisa blanca, corbata anudada impecablemente. Su postura transmitía la misma autoridad serena que siempre tenía en la oficina, como si todo el mundo se inclinara un poco hacia él, esperando ver qué decidiría a continuación. Señor Reed, dije rápidamente, intentando mantener la voz serena. ¿Qué hace aquí? Una cena de negocios. Su mirada se dirigió a las puertas del hotel y luego a mí. Sus ojos oscuros y firmes se detuvieron un segundo más de lo previsto en mi rostro. Pero la mejor pregunta es, ¿qué haces aquí? Sola. Durante tu propia fiesta de compromiso. Se me revolvió el estómago. Claro que lo sabía. Media ciudad lo sabía. El nombre de Ethan tenía peso y mi familia tenía suficiente prestigio como para que los rumores se extendieran rápido. Forcé una sonrisa frágil. Al parecer, no había mucha fiesta después de todo. Algo indescifrable cruzó su expresión, desapareciendo en un instante. Entonces me dedicó una sonrisa débil, casi imperceptible, de esas que son más una curva de pensamiento que labios. Entonces quizá no sea el final, señorita Carter, dijo en voz baja. Quizás sea el principio. No dormí. Me quedé en la cama mirando al techo hasta que el amanecer iluminó las persianas, con el entumecimiento cubriéndome el pecho como escarcha. Para cuando llegué a la oficina a la mañana siguiente, los rumores ya se habían extendido. Al cruzar las puertas de cristal de Reed Enterprises, muchas cabezas se giraron, algunas con abierta curiosidad, otras intentando disimular su compasión. Mantuve la barbilla en alto y los hombros hacia atrás, como si nada pudiera tocarme. Mi teléfono vibraba sin parar. Ethan. Hannah, ¿dónde estás? No te pongas dramático. Sophie no se sentía bien, no podía dejarla sola. Sabes que me voy a casar contigo. Sé razonable. Podemos reprogramar. Es razonable. Las palabras fueron más dolorosas que cualquier insulto. Había pasado 2 años siendo razonable, tragándome cada decepción, cada cita cancelada, cada excusa que empezaba con Sophie me necesita. Y ahora él quería más de lo mismo. Bloqueé su número. Esa misma tarde, Daniel me llamó a su oficina.
Su espacio en el último piso era minimalista, con paredes de cristal que se abrían a un horizonte infinito. Estaba sentado tras su enorme escritorio con la corbata suelta, lo justo para parecer humano, pero no descuidado. Señorita Carter dijo levantando la vista del expediente. ¿Tiene planes después del trabajo? Me quedé paralizado. Pero no. ¿Por qué? Bien. Firmó la página con un trazo rápido y elegante y luego levantó la vista. Nos vemos en la oficina de asuntos civiles a las 6. Parpadeé. Seguramente había oído mal. ¿La oficina de asuntos civiles? Sí. Su tono era tranquilo, serio, como si me acabara de pedir que redactara un memorando. ¿Es algo de trabajo? No. Dejó el bolígrafo y se recostó un poco, observándome con una mirada tan firme que sentí un peso en el pecho. Es personal. Se me secó la garganta. No lo entiendo. Lo harás. Para cuando llegué el sol ya se ponía, tiñendo la ciudad de rayas naranjas. Casi me di la vuelta 2 veces, pero la curiosidad, y algo más que no me atreví a nombrar, me impulsaron hacia adelante. Daniel esperaba fuera de la oficina, erguido bajo el cielo que se desvanecía. Al verme sus labios volvieron a curvarse en esa leve sonrisa. «¿Has venido?», dijo simplemente. Pensé que esto era algún tipo de papeleo legal, admití con voz temblorosa. Pero si no es trabajo, ¿por qué? Porque te mereces algo mejor que ser humillada, me interrumpió con suavidad. Y yo también. Lo miré atónita. ¿Qué dices? Me miró fijamente sin vacilación. Cásate conmigo. Por un momento pensé que el suelo se había derrumbado bajo mis pies. ¿Casarme contigo? Sí. Su voz era profunda, firme, sin un atisbo de duda. Ambos hemos sido defraudados. Estamos solos. ¿Por qué no estar juntos? Mi pulso latía con fuerza. Esto es una locura. Apenas. ¿Quieres pasar otra noche esperando a un hombre que no te valora? Su tono era tranquilo, pero sus palabras fueron cortantes. ¿O quieres tomar las riendas de tu vida? Abrí la boca y la volví a cerrar. No se detuvo. Hannah, llevas 2 años dándole todo a alguien y aún así eligió a otra. No te ofrezco amor ni promesas que no pueda cumplir. Todavía no. Lo que ofrezco es estabilidad, respeto y compañerismo. Y si el mundo quiere hablar de ti, que hable de ti, que diga que te casaste con Daniel Reed. Su pura audacia me dejó sin aliento. Hace un día me habría reído en su cara. Pero después de anoche, después de la sonrisa de Sophie, después de la traición de Ethan, la idea no me parecía descabellada. Me sentí liberado. ¿En serio?, susurré. Mortal. Su mirada se suavizó un poco. Pero la decisión es tuya. 10 minutos después, tenía la mirada fija en un bolígrafo, con el certificado de matrimonio extendido ante mí. Mi firma parecía extraña, temblorosa pero audaz, junto a la firme de Daniel Reed. El flash de la cámara se encendió mientras nos tomaban la foto del carné. Su brazo rozó el mío y aspiré el tenue aroma a limpio de su colonia. La lente hizo clic, capturando el momento más extraño e impulsivo de mi vida. Y entonces todo terminó. El empleado nos entregó el certificado, con el sello rojo firmemente estampado en la base. Lo miré fijamente, la realidad me golpeó como un maremoto. Mi nombre. Su nombre. Juntos. ¿Ya lo estás pensando mejor? La voz de Daniel era suave, casi burlona, pero sus ojos me observaban atentamente. Apreté los labios, luchando por respirar. ¿Haces esto porque estás enojado con alguien más? Su mirada se desvió un instante. Luego dijo en voz baja, ni siquiera vale la pena. Ya lo entenderás más tarde. Volví a mirar el certificado con dedos temblorosos. ¿Acababa de tomar la decisión más audaz de mi vida? ¿O la más insensata? A mi lado, Daniel Reed guardó el documento cuidadosamente en una carpeta, con expresión indescifrable, presencia firme. A diferencia de Ethan, de Sophie, del caos que me había destrozado la noche anterior, Daniel no titubeó. Y quizás, solo quizás, eso fue suficiente por ahora.
Pensé que borrar su número, bloquear sus llamadas y borrar sus mensajes sería la solución definitiva. Una guillotina digital. Pero Ethan Blake no era de los que se dejaban llevar fácilmente. Para la tercera vez que mi teléfono vibró con un número desconocido, supe que era él. La vibración al resonar contra el mostrador se sentía agresiva, como si incluso el metal y el cristal estuvieran cansados de su voz. No contesté. Así que a la mañana siguiente vino en persona. Acababa de cerrar la puerta de mi apartamento cuando su voz atravesó la calle silenciosa. Hannah Carter. Me puse rígida. Incluso sin girarme podía oír la rabia aferrada a mi nombre como alambre de púas. Lentamente lo encaré. Ethan estaba a unos pasos de distancia con la mandíbula apretada, la mirada desorbitada y un teléfono en la mano como un arma. Vestía impecablemente como siempre. Pero había algo raro en la forma en que llevaba la corbata demasiado apretada y el pelo demasiado peinado hacia atrás. «¿Me bloqueaste?», exigió. «Sí». Mi voz sonaba tranquila, casi demasiado tranquila. Soltó una carcajada. «¿Crees que eso soluciona algo? Se suponía que debíamos registrar nuestro matrimonio. No puedes irte solo por una rabieta». ¿Matrimonio? Solté una risa corta y sin humor. Ethan, nunca llegamos tan lejos. No nos registramos. No nos casamos. No hay nada que perder. Excepto tú. Sus ojos se oscurecieron, la incredulidad grabada en cada línea. Estás actuando como un niño. Así no es como los adultos manejan las relaciones. Adultos, repetí en voz baja. Los adultos no abandonan a su prometido en una fiesta de compromiso para cocinar para otra mujer. Su rostro se contrajo. Sophie estaba enferma. Me necesitaba. Y no lo hice. Las palabras fueron más cortantes de lo que pretendía, mi pecho se agitaba al finalmente pronunciarlas. Durante 2 años esperé mientras corrías hacia ella cada vez que llamaba. Disculpé cada mentira, cada plan cancelado, cada palabra descuidada. ¿Sabes en qué me convirtió eso? En alguien poco maduro. En alguien poco sensato. Solo un tonto. Dio un paso más cerca, bajando la voz. No lo dices en serio. Siempre me has perdonado. Lo volverás a hacer. La seguridad en su tono fue la punzada más cruel. Ethan realmente creía que yo era su red de seguridad, su plan B, su sustituto hasta que Sophie estuviera lista. Enderecé los hombros. Esta vez no. Hannah. No, lo interrumpí con voz firme y definitiva. Se acabó. No hay plan de matrimonio. Nunca lo habrá. Por primera vez titubeó. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La expresión de su rostro pasó de la furia a la incredulidad y luego a algo parecido a la desesperación. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente aferrándose al único poder que creía tener. Tal vez, admití. Pero al menos el arrepentimiento será mío. Me alejé con los tacones resonando contra el pavimento como signos de puntuación. No miré atrás. En Reed Enterprises, los susurros flotaban como humo. Siempre lo hacían, pero hoy se aferraban con más fuerza, enroscándose en los rincones y deslizándose por los pasillos. ¿Lo oíste? ¿Se casó con él? ¿Con Daniel Reed? De la noche a la mañana. Mantuve la frente en alto a paso firme, como si sus palabras no me conmovieran. Se me hizo un nudo en el estómago. Al llegar a mi escritorio, Sean de administración, me interrumpió con una sonrisa excesivamente amable. Señorita Carter, el oficial al mando, me pidió que de ahora en adelante le entregara todos los documentos de revisión directamente a él. Sin necesidad de pasar por asistentes. Parpadeé. Pero eso es. Nuevo procedimiento. Su sonrisa era practicada, pero el destello de curiosidad en sus ojos lo delató. Todos querían saber por qué Daniel Reed, conocido por su reserva y su rigor insoportable, de repente me había concedido privilegios que nadie más tenía. No les di la satisfacción de una reacción. Reuní los archivos, los ajusté y caminé hacia la oficina ejecutiva. Las puertas de vidrio esmerilado se alzaban como una frontera que solo unos pocos podían cruzar.
Levanté la mano para llamar, pero antes de que pudiera, su voz llegó. Adelante. Daniel estaba sentado tras su escritorio con bolígrafo en mano, examinando un informe con la intensidad de un cirujano. El horizonte se extendía tras él, todo acero y cristal. Coloqué los documentos cuidadosamente sobre el escritorio. Señor Reed, aquí están los archivos para revisar. No levantó la vista inmediatamente. Cuando terminó, su mirada no se dirigió a los papeles, sino a mí. ¿No desayunaste? Parpadeé. Disculpe. Señaló el aparador. Había un desayuno sencillo. Gachas, tostadas, té. Eso no es para. Es para. Su tono era indiscutible. Tú también te saltaste la cena anoche. ¿Cómo lo harías? Eres mi secretaria. ¿No debería saber algunas cosas sobre ti? Su voz era tranquila y directa. Luego, tras una pausa, dijo, ¿y mi esposa? Preferiría no quedarme viudo después de 2 días. Separé los labios, pero no pude pronunciar palabra. Volvió a sus papeles como si el asunto estuviera zanjado. Mira. Si sales con comida de mi oficina, habrá rumores. Se me subió al cuello. Ya corren rumores. No sonrió, no exactamente, pero algo se suavizó en su mirada. Entonces no los alimentemos. Me senté y obedecí, comiendo las gachas con cuidado. Eran suaves para el estómago, cálidas de una forma que no sabía que ansiaba. 2 años con Ethan y nunca se dio cuenta de que me saltaba comidas, nunca le importó que me doliera el estómago cuando trabajaba hasta tarde. Y ahí estaba Daniel Reed, mi jefe, mi repentino esposo, sirviéndome la comida tranquilamente sin hacer un espectáculo. Al terminar me levanté. Gracias, dije, y lo decía en serio. Asintió una vez como si hubiera sido lo más normal del mundo. El resto del día transcurrió entre reuniones, correos electrónicos y miradas cautelosas. Pero bajo el ruido, algo nuevo se despertó en mi interior. La voz de Ethan aún resonaba en mi memoria, llena de exigencias y acusaciones. Me perdonarás. Te arrepentirás de esto. Volverás. Y entonces la voz de Daniel, tranquila y firme, dice, come. Ya no eres solo mi empleado. Eres mi esposa. El contraste era tan marcado que me inquietó. Ethan siempre me había hecho sentir demasiado necesitada, demasiado sensible, demasiado irrazonable. Daniel, en una sola mañana, me había hecho sentir reconocido. Al salir de la oficina esa noche me vi reflejado en las puertas de cristal. Mi expresión era diferente. No más suave, todavía no. Pero más firme. Entonces me di cuenta de que no habría divorcio. No porque estuviera atrapada, ni por las apariencias, sino porque por primera vez en años empezaba a creer que merecía algo más que migajas. Y quizá, solo quizá, ya había casado con un hombre que también lo sabía. No sabía que me ponía más nerviosa. Que Daniel Reed me había invitado a cenar, o que lo había dicho con el tono típico de las reuniones de negocios. Su mensaje decía las 7 en punto, sin florituras, sin interrogantes, solo una hora y un lugar. Y aún así, esa noche pasé 20 minutos frente a mi armario, intentando decidir qué era lo apropiado cuando eras la secretaria de tu jefe de día y su esposa por contrato. Al final me decidí por un sencillo vestido azul marino. Lo suficientemente profesional como para que pareciera que iba a trabajar. Lo suficientemente elegante como para no parecer una becaria perdida en un restaurante de lujo. Mientras me alisaba la tela sobre las caderas, me dije que no importaba. Esto no era una cita. Entonces, ¿por qué lo sentía como tal? El garaje de la oficina olía ligeramente a aceite y acero pulido. El tipo de aroma que se aferraba a la luz inflorescente de la noche. Estaba revisando mi teléfono, esperando el coche de Daniel, cuando oí una voz detrás de mí. Hannah. Me giré y encontré a Leo, de marketing, apoyado en una columna, con la corbata suelta y una sonrisa un poco despreocupada. Ya lo había intentado antes. Invitaciones casuales a cenar, bromas que se alargaban demasiado, pero yo siempre lo ignoraba con educación. Esta noche parecía más decidido. ¿Te vas?, preguntó. Sí. Mantuve un tono cortante esperando que captara la indirecta.
Perfecto. Estaba a punto de ir a cenar. Acompáñame, Leo. Ven a comer algo. Me has esquivado demasiado. Abrí la boca para decir que no cuando mi teléfono se iluminó. Salida B. El mensaje era simple, pero el nombre del remitente, Daniel Reed, fue suficiente para acelerarme el pulso. Perdón, dije que ya me estaba moviendo. Tengo planes. ¿Con quién?, insistió Leo con irritación en los ojos. Tú no, respondí con suavidad, dejándolo allí parado mientras caminaba hacia la salida B. Efectivamente, un elegante Bentley negro aparcaba junto a la acera, con el motor ronroneando como un depredador paciente. Instintivamente extendí la mano hacia la puerta trasera, pero la ventanilla del conductor estaba bajada. ¿Crees que soy tu chofer? La voz de Daniel era suave y seca, con un ligero dejo de diversión. Me quedé paralizado y luego reí suavemente, deslizándome en el asiento del copiloto. La fuerza de la costumbre. Mala costumbre, corrigió, mirándome de reojo antes de poner la marcha. Sus manos al volante eran firmes, con una elegante moderación. Las luces de la ciudad nos envolvieron al incorporarnos al tráfico. Por unos instantes el silencio se extendió entre nosotros, cómodo pero denso. Entonces habló. Leo Lin no hizo una pregunta, sino una afirmación. Parpadeé. Ya lo viste. Todos lo ven, respondió Daniel con serenidad. La pregunta es si te molesta. No me importa, dije rápidamente. Bueno, sí me importa. Ya le he dicho que no. Su mandíbula se flexionó casi imperceptiblemente. Bien. Algo en su tono me hizo mirarlo de reojo. ¿Eran celos? Un pensamiento imprudente cruzó mi mente y sin poder contenerlo, las palabras se me escaparon. Daniel Reed, ¿estás celoso? Sus manos se apretaron ligeramente sobre el volante. No respondió. Pero no tenía por qué hacerlo. El restaurante que Daniel eligió era de esos lugares de los que se hablaba en susurros, pero al que rara vez entraba. Un establecimiento de 5 estrellas de estilo occidental, con copas de cristal y manteles blancos tan impecables que parecían planchados. La anfitriona lo reconoció al instante y nos condujo a un rincón apartado sin siquiera consultar la reserva. Esto es, comencé mirando a mi alrededor, la suave iluminación de la pareja cogida de la mano con copas de vino. Romántico. Exclusivo, corrigió Daniel. La comida es excelente. No estaba seguro de si eso debía tranquilizarme o ponerme más nervioso. Cuando llegó el camarero, Daniel pidió sin mirarme, con voz suave y segura. Ni siquiera me preguntaste qué quería, murmuré cuando el camarero se fue. No hacía falta, dijo simplemente. Las palabras podrían haber sonado arrogantes viniendo de cualquier otra persona, pero cuando llegó la comida, un delicado plato de pescado con un condimento suave y una guarnición de verduras salteadas, era justo lo que yo habría elegido. Suave para el estómago, sabroso sin ser abrumador. Adivinaste, lo acusé. No lo creo, respondió Daniel, con los labios ligeramente curvados. Observo. Sentí un calor intenso en las mejillas. Agaché la cabeza, de repente más interesado en los cubiertos que en el hombre sentado frente a mí. A mitad de la comida, me disculpé para ir al baño. El pasillo estaba iluminado por suaves luces doradas y el aire se llenó de música de piano suave. Iba de regreso cuando me detuve en seco. Al final del pasillo, Sophie Lane acababa de chocar accidentalmente con Daniel. Oh, lo siento mucho, jadeó con voz empalagosa. Ella colocó una mano delicada sobre su brazo, levantando la cara con ojos abiertos e inocentes. No quise chocar contigo. Se me encogió el estómago. Claro que sería ella. ¿Me suenas?, continuó con tono tímido. ¿Puedo agregarte a WeChat? La expresión de Daniel era indescifrable, su voz más fría de lo que jamás la había escuchado. No. Él retrocedió poniendo distancia entre ellos, y luego pasó junto a ella sin mirarla 2 veces. Sophie se quedó paralizada un instante con el rostro contorsionado al pensar que nadie la observaba. Sonreí para mí levantando ligeramente el teléfono. El vídeo corto que había grabado me serviría más tarde. Cuando volví a la mesa, la comida ya había llegado y Daniel bebía su vino como si nada.
Estábamos a mitad de la comida cuando una voz demasiado familiar rompió la calma. Hannah Carter. Me quedé paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. Ethan. Estaba de pie al borde de la mesa, con la furia grabada en cada línea de su rostro. A su lado, Sophie rondaba, con una expresión de falsa preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ethan. Con él. Dejé el tenedor con calma. Cenando. Los ojos de Sophie se abrieron de par en par teatralmente. Hannah, este es un restaurante para parejas. ¿Estás aquí para una cita? ¿Eres la dueña del lugar, Sophie?, pregunté con ligereza. La mirada de Ethan se dirigió a Daniel. ¿Quién eres? Antes de que pudiera responder, Daniel habló con una voz de acero envuelto en seda. No estás cualificado para saberlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, escalofriantes y definitivas. Pasé mi brazo por el de Daniel con deliberada calma. Ya que insistes en preguntar, déjame presentarte. Este es mi esposo. Daniel Reed. El silencio cayó como una cortina. La sonrisa triunfal de Sophie se desvaneció en la sorpresa, sus ojos moviéndose de uno a otro. El rostro de Ethan palideció antes de sonrojarse, con la incredulidad distorsionando sus facciones. «Eres el marido de Ethan», repitió con la voz entrecortada. Sí, dije con calma. Nos registramos ayer. Sophie farfulló. Eso es imposible. Se suponía que te casarías con Ethan. Ay, Sophie. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla hasta que apareció el vídeo. Quizás deberías concentrarte primero en tu propio comportamiento. Le di el teléfono a Ethan. En la pantalla, Sophie era claramente visible coqueteando, tocando el brazo de Daniel, pidiéndole su contacto y el frío rechazo de Daniel. La cara de Sophie palideció. No, no quise decir eso. Perdóname, interrumpí. Ethan apretó la mandíbula, su orgullo sangrando a través de su ira. Esto no prueba nada. Eras mi prometida, Hannah. ¿Qué te acostabas con él antes de dejarme? Me reí con un tono frío y cortante. Qué ingenioso, viniendo del hombre que me dejó esperando mientras cocinaba para su ex. Daniel finalmente dejó su vaso con voz fría pero muy seria. Hasta ayer, Hannah y yo teníamos una relación estrictamente profesional. Pero déjenme aclarar algo. No toleraré que nadie calumnie a mi esposa. La palabra o esposa me provocó un escalofrío, no miedo, sino una calidez sorprendente. Daniel se levantó ajustándose el traje con serena precisión. Entonces extendió su mano. Vamos. Puse mi mano en la suya sin dudarlo. Juntos pasamos junto a Ethan y Sophie, que estaban paralizados en el sitio con el rostro pálido por la conmoción y la humillación. El aire nocturno era fresco y traía el aroma de la lluvia. Mientras el valle hacía girar el coche, me di cuenta de que algo había cambiado en mi interior. Por primera vez, no tuve que defenderme sola. Daniel Reed estuvo a mi lado, no como mi jefe ni siquiera como mi esposo por contrato, sino como alguien que me reivindicaba abiertamente sin dudarlo. Y cuando su mano apretó suavemente la mía, supe una cosa con certeza. Este matrimonio impulsivo no fue un error. Fue el principio. La discusión en el restaurante me dio vueltas en la cabeza toda la noche. La voz estridente de Sophie, la incredulidad de Ethan, las palabras frías y firmes de Daniel. No toleraré que nadie calumnie a mi esposa. Esa última frase fue la que resonó con más fuerza. Nadie había llamado así a mi esposa. No como Ethan, que siempre me presentaba como un amigo o alguien con quien salía. Daniel lo había dicho con seguridad, con firmeza, como si el título estuviera grabado en piedra. El coche zumbaba suavemente mientras nos alejábamos del restaurante, con las luces de la ciudad derramándose por el parabrisas. Permanecí rígido en el asiento del copiloto, sin saber si debía agradecerle, guardar silencio o fingir que nada había pasado. Finalmente exhalé. No tenías que hacer eso allá atrás. ¿Hacer qué? Sus ojos seguían fijos en la carretera, pero pude ver la leve curva de su boca en el reflejo. Defiéndeme. El tono de Daniel era firme, casi monótono. No era una defensa. Era una corrección. Corrección. Se equivocaron.
No permito que se mantengan las cosas incorrectas. Fue una respuesta típica de Daniel Reed. Clínicamente lógica. Sin embargo, el recuerdo de su mano sobre la mía, su voz firme, me caldeaba el pecho. Bueno, murmuré, volviéndome hacia la ventana para ocultarme la cara. Gracias de todos modos. El silencio se prolongó un instante. Entonces su voz bajó más baja. No necesitas agradecerme por cosas que ya deberías tener. Mi corazón dio un vuelco. No respondí, pero mi reflejo en el cristal me delataba. Mis labios se curvaron en una sonrisa que no pude reprimir. A la mañana siguiente los chismes de la oficina se habían triplicado. ¿Los viste irse juntos? Oí que le tomó la mano. Nadie había visto nunca al señor Reed con una mujer en público. Sus susurros me invadieron como estática, irritantes pero tenues. La diferencia fue que esta vez no sentí la necesidad de defenderme, porque Daniel ya lo había hecho. Ser su secretaria personal tenía su propio ritmo. Cada documento pasaba por mi escritorio antes que el suyo. Cada reunión que programaba tenía un espacio reservado para la discreción personal. Mis compañeros me observaban con una sospecha apenas disimulada, esperando que cometiera un error, que revelara algún fallo que explicara por qué Daniel Reed me había elegido de repente. Pero él nunca les dio la oportunidad. Cuando estaba sobrecargado de archivos, él redistribuía discretamente el trabajo sobrante a otra parte sin decir palabra. Cuando los chismes salían a relucir demasiado, los acallaba con una mirada a los infractores. Nunca decía, no la intimides. Nunca dijo que la dejaran en paz. Pero su silencio era más fuerte que las palabras. Una mañana, después de una serie de reuniones consecutivas, la sala se inclinó peligrosamente cuando me puse de pie. Se me encogió el estómago y se me nubló la vista. Me agarré al borde de la mesa intentando estabilizarme. Siéntate. La voz de Daniel resonó al instante en la sala. Todos se quedaron paralizados. Rara vez alzaba la voz, pero la orden fue lo suficientemente tajante como para calmar el ambiente. Un vaso de agua apareció frente a mí, su mano firme y precisa. Bebí y sentí un calor que me subía a las mejillas. Estoy bien, susurré. No lo eres, respondió, su mirada sosteniéndome hasta que bajé la vista. Luego, a la sala. Se levantó la sesión. Reprogramar. La sorpresa colectiva de los ejecutivos fue casi cómica. Daniel Reed nunca acortaba las reuniones. Y ahí estaba, terminando una sesión de estrategia para mí. En otra ocasión, la lluvia azotaba las ventanas de la oficina a altas horas de la noche. Recogí mi bolso, ya ensayando excusas para llamar un taxi, cuando Daniel apareció a mi lado. Guarda eso, dijo señalando mi teléfono con la cabeza. Solo estaba haciendo el pedido. Te llevo. Su tono dejaba claro que no era. Pronunció mi nombre con una serena firmeza que me robó la discusión. Lo seguí, el paraguas que sostenía se extendió para cubrirme por completo mientras él mismo se empapaba por los bordes. En el coche miré su perfil, el agua que se deslizaba por el parabrisas difuminaba el mundo exterior. Sentí una opresión en el pecho. Ethan me había dejado esperando bajo la lluvia más veces de las que podía contar. Pero Daniel Reed simplemente apareció sin preguntar, sin esperar agradecimiento. Empecé a notar cosas que no debería. La forma en que se recostaba en su silla con los brazos cruzados cuando no estaba impresionado. El ligero entrecerró de ojos al calcular. El sutil tic de sus labios cuando algo le divertía, aunque rara vez lo demostraba. En una rara ocasión de frivolidad, un gerente junior derramó café accidentalmente sobre las diapositivas de su presentación. Todos se prepararon para la furia de Daniel. Pero Daniel solo arqueó una ceja y murmuró, al menos no es vino, antes de continuar. Toda la sala exhaló. Casi me río a carcajadas. Esa noche, tumbada en la cama, me di cuenta de que me había estado sonriendo como una tonta. Se suponía que este matrimonio sería un escudo, una forma de liberarme de los juegos asfixiantes de Ethan y Sophie. No se suponía que fuera real. Pero Daniel lo hacía real sin siquiera intentarlo. Y eso me aterrorizaba. Una semana después, llegué a la oficina y encontré un ramo de lirios en mi escritorio.
Elegante sobrio, sus pétalos blancos se abrían como estrellas silenciosas. No había ninguna tarjeta ni nota. Pero yo lo sabía. A mi madre le encantaban los lirios. Había fallecido hacía 3 años, pero su cumpleaños era esa semana. Nadie lo recordaba excepto yo. Se suponía que nadie lo recordaría. Me quedé mirando las flores hasta que se me nubló la vista. Luego lentamente entré en la oficina de Daniel. Tú. Se me quebró la voz. Lo intenté de nuevo. Las flores. ¿Cómo? Levantó la vista de su portátil, con expresión tranquila. Lo mencionaste una vez. De paso. Una vez, repetí atónito. Eso fue hace meses. Recuerdo cosas importantes. Algo dentro de mí se quebró entonces, una fisura que no pude cerrar. Ethan nunca lo había recordado. Ni cumpleaños ni aniversarios, ni cómo me temblaban las manos cuando estaba ansiosa ni cuánto odiaba el café amargo. Pero Daniel lo había recordado. Por un solo comentario de hacía meses. Gracias, susurré con más sinceridad que nunca. Él solo asintió, volviendo a su pantalla como si no hubiera reescrito las reglas de mi corazón. Esa noche sola en mi apartamento volví a mirar los lirios. Su aroma, suave y reconfortante, llenaba el aire, envolviéndome como un recuerdo que no sabía que extrañaba. Pensé en los viajes en coche, el vaso de agua, el paraguas, las flores. En todas las formas silenciosas en que Daniel Reed me había estado prestando atención. Me había casado con él para protegerme, para escapar de la crueldad de Ethan y la presunción de Sophie. Me había dicho que este acuerdo no era más que una estrategia. Pero no. Ahora ya no estaba tan seguro. Por primera vez, no temía que se me rompiera el corazón. Temía que se cayera. Y lo peor de todo, no estaba seguro de querer detenerlo. No debía estar allí después del anochecer. Ese fue el primer pensamiento que tuve al salir del ascensor al pasillo oscuro de mi antiguo edificio y sentir la corriente de aire que siempre se colaba por la puerta de la escalera. Me dije que sería rápido. 2 cajas, quizá 3, una última revisión del armario del baño, los cuadernos de dibujo que había dejado apilados en el armario del pasillo. 10 minutos y salí. La luz del pasillo parpadeó una vez, como un ojo cansado intentando mantenerse abierto. Introduje la llave, giré y entré en un espacio que ya no me pertenecía. El aire olía ligeramente a limpiador de limón y polvo. Un contorno vacío en la pared indicaba dónde solía colgar un cuadro. El rectángulo pálido parecía una cicatriz cicatrizada. Trabajaba rápido con un ritmo que impedía que mis pensamientos cayeran en bucles. Pegar. Doblar. Etiquetar. Metí mis pinceles en un rollo de lienzo, metí los tubos sueltos de pintura en una bolsa con cremallera y me arrodillé para sacar una caja de zapatos llena de fotografías de debajo de la cama. Mi yo más joven sonrió desde la galería, abrazando a Ethan frente a un mercado de invierno. La miré fijamente durante un instante y luego la tiré boca abajo a la basura. Para cuando llevé la primera caja a la puerta, el pasillo estaba más silencioso. El tipo de silencio que te advierte que algo está escuchando. Pasos. Lento, inestable. Acercándose. Se me erizaron todos los pelos de los brazos. Dejé la caja sin hacer ruido y alargué la mano hacia el cerrojo con unos dedos que de repente me parecieron demasiado grandes. Los pasos se detuvieron justo afuera. Hannah. La puerta no necesitaba mirilla para reconocer esa voz. Una voz grave y deshilachada. Ethan Blake cuando la ira se había consumido hasta convertirse en una llama. No respondí. El golpe fue suave, casi cortés. Abre. Por favor. Tragué saliva. Vete a casa, Ethan. Hannah solo. Exhaló el sonido raspador. Solo 5 minutos. Debería haberme alejado de la puerta. En cambio me quedé clavada a centímetros de la madera, sintiendo la vibración de su aliento a través de ella como el asomo de una caricia. Debió percibir la vacilación porque su tono cambió. Menos orden, más súplica. Metí la pata, dijo. Lo sé. Sophie mintió. Ella quería. Quería a alguien más rico. Ella nunca.
Sus palabras se enredaron, su aliento agrió el aire incluso a través de la rendija bajo la puerta. Lo siento. Lo siento, ¿vale? Podemos. Tragó saliva audiblemente. Podemos dejar esto. Podemos. Volver atrás. La disculpa que había suplicado 100 veces cuando aún importaba. Ahora venía con licor y arrepentimiento, y ya no me servía. Corté la cadena y abrí la puerta lo justo para mirarlo. Se balanceaba ligeramente con el abrigo caro abotonado torcido, los ojos surcados de venas y orgullo. Olía a whisky y a una decisión tomada demasiado tarde. No podemos volver atrás, dije. Apretó la mandíbula. Me bloqueaste. Lo terminé. Extendió la mano como si quisiera tocarme la cara, se detuvo y la dejó caer. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Siempre. Hannah, siempre me das una oportunidad. Ese fue mi error. Se le subió el color al cuello. ¿Me castigas por cuidar a Sophie una noche? Una noche. Me dejaste en nuestra fiesta de compromiso, dije con voz firme solo porque lo fijé ahí. Para cocinarle a tu ex. Ella se desmayó. Las palabras salieron de él como un acto reflejo. Ella me necesitaba. Y no lo hice. Su boca se abrió y se cerró. Vi cómo la comprensión intentaba formarse tras sus ojos, pero no lo conseguía. Ethan nunca había podido imaginar un mundo donde él no fuera el centro de gravedad. Lo siento, repitió con más desesperación. Arreglémoslo. Mañana iremos a la caja. Bajó la mirada como si las palabras fueran más fáciles si no tuviera que verme. Te lo compensaré. No puedes, dije. Me casé. Levantó la vista sin reír, sin enfado, simplemente en blanco. Entonces comprendió el significado y la inexpresividad se hizo añicos. ¿A quién?, exigió. No digas leer. No me lo digas. Daniel es mi esposo. El pasillo pareció contraerse como si el edificio mismo se hubiera estremecido. La boca de Ethan se torció en una especie de sonrisa entre incredulidad y dientes. Mientes. Cree lo que te haga más fácil marcharte. Su mano salió disparada y me agarró la muñeca. No es fuerte, solo el tipo de agarre que dice que puedo hacerlo más difícil. No lo hagas, te advertí. ¿Crees que esto es gracioso, siseó? ¿Crees que puedes simplemente cambiar de opinión? Déjalo ir. Él se tensó. El mundo se redujo a sus dedos sobre mis huesos, el hedor caliente de su aliento, el zumbido en mi garganta que decía que al miedo no le importa lo valiente que pretendía ser. Ethan, dije, baja un poco más. Suéltame. Sus ojos buscaron mi rostro, quizá buscando suavidad, quizá el viejo instinto de calmarme. No encontró nada. La ira inundó la ausencia. Era mi ex, espetó. Eras mi prometido. Y ahora soy la esposa de alguien. ¿Qué te prometió?, exigió. ¿Qué hizo? Dio un respingo como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. Su mano me arrancó la muñeca. Su hombro golpeó la pared de enfrente con un golpe sordo. Por un segundo de asombro se quedó mirando, luego se concentró más allá de mí. Daniel estaba en la puerta, una sombra recortada por la luz del pasillo. No había oído sus pasos en la alfombra. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Tenía los ojos entrecerrados, las manos relajadas a los costados, de una forma que no lo era en absoluto. Se lo advertí, señor Blake, dijo con una voz lo suficientemente uniforme como para enfriar el aire. No molestes a mi esposa. Ethan se enderezó, irguiándose como si pensara que eso ayudaría. ¿Crees que puedes? Daniel se movió una vez. No fue dramático, no fue grande. Un paso, un giro, un arco limpio de su brazo que terminó con un sonido más sentido que oído. Nudillos en la mandíbula, el tipo de contacto que deja claro un punto sin escribir un párrafo. Ethan tropezó, se contuvo con los ojos abiertos como platos. Se llevó una mano a la boca y se quedó mirando la mancha en sus dedos como si la sangre fuera un insulto personal. Esto es una agresión, dijo, pero la bravuconería se le había escapado de las palabras. Esto es moderación, respondió Daniel. Ethan me miró buscando la última carta que sabía jugar.
Hannah. Dile que se aleje. Tú y yo. No digas que nos gusta que siga existiendo, dije. Vete a casa, Ethan. Titubeó, la ira se convirtió en algo más feo, luego negó con la cabeza como si pudiera desarraigar el momento de su vida y se alejó, murmurando una promesa que no me molesté en analizar. Sus pasos se desvanecieron por la escalera, inestables de nuevo. Silencio. Me di cuenta de que respiraba demasiado rápido. La mirada de Daniel recorrió mi rostro, mi postura, mi muñeca. No me tocó. Esperó. Vine a empacar, dije finalmente estúpidamente como si la razón pudiera llenar el aire que había perdido. No sabía que él. Lo sé, dijo. Debí haberte dicho que pasaba por aquí. Te habría dicho lo mismo que voy a decir ahora, respondió. No tienes que dar explicaciones sobre elegir tu propia vida. Y me alegra que estés bien. Esa última frase me destrozó. Fue tan sencillo que parecía una puerta que se abría a una habitación cálida. De acuerdo, dije y oí el temblor que había logrado ocultarle a Ethan colarse en mi voz ahora, cuando ya era seguro. Daniel miró la caja junto a la puerta. 2 viajes. 3, quizás. Intenté sonreír. No tenías que. El puñetazo, quiero decir. No tenía que hacerlo, asintió. Quería hacerlo. Debería haber dicho gracias. Debería haber pedido disculpas por la complicación. En cambio, la pregunta que surgió no era una pregunta en absoluto. ¿Puedo? Me detuve forzando las 2 palabras a una forma que no me avergonzara. ¿Puedo abrazarte? Su expresión no cambió drásticamente. Solo se suavizó un poco, la tensión en sus hombros se alivió como si alguien hubiera desinflado algo demasiado lleno. Sí, dijo. Me acerqué a él y se acurrucó a mi alrededor como si hubiera estado esperando el mapa de ese movimiento. Era cálido y firme, y olía a cedro y lluvia. Mi mejilla se acomodó bajo su clavícula. Su aliento rozó mi cabello. La pequeña y cuadrada sala de estar quedó en silencio, salvo nuestros corazones, el mío desbocado, el suyo incluso. Estás a salvo, dijo contra mi cabello. No era una garantía, sino más bien una descripción. Me tienes a partir de ahora. Se me escapó una carcajada que no era una risa en absoluto, sino más bien el sonido que hace un cuerpo al reconocer un idioma que no sabía que hablaba. Bueno, dije otra vez, más pequeño. Bueno. Nos quedamos así un minuto largo, de esos que no tienen reloj. Cuando por fin retrocedí, tenía la garganta irritada, pero en el buen sentido. Debería terminar de empacar. Yo me encargo, dijo agarrando ya la caja más pesada como si la conversación fuera algo que se pudiera compartir con la misma facilidad. Hicimos 3 viajes. No hizo ningún comentario sobre la caja de zapatos con fotos. No comenté sobre cómo no miró el cubo de basura donde un rectángulo brillante yacía boca abajo. En el coche me abrió la puerta del copiloto sin contemplaciones y la cerró como si la acción le perteneciera. La ciudad se deslizó entre una mancha de lámparas de sodio y reflejos de escaparates. La adrenalina bajó, empezó el temblor. Metí las manos bajo los muslos para disimularlo. ¿Quieres música?, preguntó. No. Luego silenció, dijo, y lo hizo parecer una elección más que una ausencia. A mitad de camino a la villa, recordé hablar. No fui allí a conocerlo. Me miró brevemente, pero suficiente. Lo sé. Puedes decirlo si estás enojado, dije, o preocupado, o cualquier reacción que tengan los esposos normales cuando su esposa termina una noche con una pelea en el pasillo. Tengo reacciones, dijo, un tenue hilo de humor que se entreteje en la calma. Elijo cuál es uso. ¿Y qué eliges esta noche? Te llevaré a casa. Asegúrate de comer. Asegúrate de dormir. Un momento. Y llama al edificio mañana para que te den de baja de la lista de inquilinos. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y con él una tensión que arrastraba desde antes del registro civil. Eso suena razonable. El romance, según algunos, se reduce a grandes gestos, dijo. Creo que es cuestión de logística. No puedo creer que hayas dicho eso. Créelo, dijo. Te gustará más mi versión.
Cruzamos las puertas y subimos por el camino de entrada. Dentro la villa tenía ese silencio que te hace bajar la voz sin pensar. Colocó las cajas en la entrada y encendió una lámpara. Una luz cálida se filtró sobre una mesa donde un pequeño jarrón contenía una rosa amarilla que no había visto esta mañana. Agua, dijo señalando hacia la cocina. Luego dúchate. Te buscaré algo para el moretón. Bajé la mirada. 4 tenues medialunas rojas marcaban mi muñeca, donde los dedos de Ethan habían presionado. Verlas me revolvió el estómago de una forma que el toque en sí no me había dado. La distancia puede ser cruel en ese sentido. No está mal, dije. Aún así puedo elegir que no me guste, respondió moviéndose hacia el armario donde lo había visto guardar una lata pequeña de botiquín. La seguridad en sus manos era explosiva. No había nada de performativo en su forma de trabajar. Disco de algodón antiséptico, la mínima presión posible. Me observaba la cara, no la muñeca, en busca de cualquier señal de estremecimiento que intentara ocultar. ¿Duele?, preguntó. Un poco. Sopló una vez distraídamente como quien ablanda la sopa para un niño. La intimidad de ese pequeño acto descuidado me conmovió más que cualquier otra cosa esa noche. Ahí tienes, dijo, te vas a lastimar. Apretó la mandíbula. Se desvanecerá. Pegó un pequeño trozo de gasa con cinta adhesiva y bajó la manga de mi suéter con el cuidado que trataba la tela como si fuera piel. Gracias, dije sin éxito. Él asintió hacia el pasillo. Ve a ducharte. Empezó de forma inocente. Daniel se había ido a una llamada nocturna con un inversor, con la puerta de su oficina entreabierta. Yo había estado deambulando por la casa, inquieta, intentando distraerme del torbellino de artículos que Sophie había vuelto a generar, cada uno llamándome oportunista, desvergonzada, una mujer que se casó con su jefe para sobrevivir. Me dije que no me importaba. Pero solo en los pasillos oscuros, aún me dolía el pecho de humillación. La luz de su estudio seguía encendida. Por costumbre eché un vistazo dentro. Pilas de libros alineaban las estanterías, impecables. Su escritorio solía estar impecable, pero esa noche una carpeta estaba entreabierta, como si lo hubieran interrumpido a mitad de una revisión. No debería haber mirado. Pero lo hice. Dentro había papeles viejos, impresiones de boletines universitarios, programas de galas de arte, incluso fotos. Me quedé paralizado. El primero era un anuncio de la galería de estudiantes. Mi nombre estaba en negrita en el centro. Hannah Parker, exposición individual. Susurros de color. Me quedé sin aliento. Hacía años que no pensaba en esa exposición. Pero lo que me impactó no fue el folleto, sino la nota manuscrita en la esquina, con la letra precisa de Daniel. Su primera. Se merece que todo el mundo la vea. Pasé la página. Otra. Una impresión del periódico del campus con una foto mía en el escenario durante una gala de becas. Mi expresión era nerviosa, apretaba el micrófono con demasiada fuerza. Debajo, otra vez su letra. Brilla sin saber que brilla. Dejé caer la carpeta como si me hubiera quemado. Cuando Daniel entró yo seguía allí de pie, con las páginas esparcidas por la alfombra como cristales rotos. Su mirada se dirigió a la carpeta y luego a mí. No se inmutó, no se apresuró a explicar. Solo cerró la puerta suavemente tras él. No deberías haber visto eso, dijo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto, Daniel? Su expresión era indescifrable. Recuerdos. De mí. Se me quebró la voz al pronunciar la última palabra. Sí. La sílaba cayó como un trueno. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué guardar esto? No se movió, no rompió el contacto visual. Finalmente dijo en voz baja, porque no podía dejarte aunque no me pertenecieras. Me hundí en el sofá, mis rodillas estaban demasiado débiles para mantenerme en pie. ¿Me conocías entonces? En la universidad. Asintió una vez. Primer año. Estaba terminando mi MBA. Estabas en el estudio de arte todas las noches, cubierto de pintura, zumbando en voz baja como si nadie te viera. Me dije que algún día hablaría contigo. Nunca lo hice.
Me vinieron imágenes a la mente. Yo con 20 años manchado con acrílicos creyéndome invisible. Continuó en voz baja. En la gala de becas me quedé atrás. Todos murmuraban sobre tus nervios. Yo observaba lo valiente que eras. Esa es la diferencia que nunca viste. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca lo viste? Acércate. Su boca se torció levemente porque Ethan ya te rodeaba y parecías feliz. No tenía derecho. El nombre me impactó como un hielo. Ethan. Mi exprometido. El hombre que creía amar y que me abandonó como a una fruta podrida. Y todo este tiempo señalé con impotencia los papeles esparcidos. Quédate con estos. Finalmente se movió agachándose frente a mí, recogiendo las páginas con cuidado. Sí. Su voz era firme. Porque aunque no pudiera formar parte de tu historia, quería recordarla. Más tarde esa noche, conmocionada, busqué respuestas. Daniel era meticuloso con su privacidad, sus redes sociales estaban bloqueadas y apenas las usaba. Pero un desliz del destino intervino. Mientras revisábamos juntos los informes trimestrales en su portátil, una notificación sonó en la esquina de la pantalla. Era de una cuenta que nunca había visto. Una cuenta privada. La cerró rápidamente, pero no antes de que viera mi propia cara en la miniatura de una publicación antigua. Esa curiosidad me carcomía hasta que pregunté temblando. Daniel. ¿Esa es tu cuenta? Se quedó quieto. Sí. ¿Qué hay ahí? Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche, sin poder resistirme, busqué. Contactos neutrales me guiaron. El perfil era descarnado. Sin seguidores, sin exhibiciones llamativas. Solo una serie de publicaciones a lo largo de los años. Una foto del edificio de arte de la universidad al anochecer con subtítulo. Se va cuando se apagan las luces, pero su resplandor persiste. Una imagen borrosa desde el escenario de gala, mi silueta bajo los focos. La valentía se parece a ella. Incluso publicaciones posteriores, años después de dejar el campus, pequeñas cosas. Exposiciones de arte, cuadros similares al mío. Una foto de Lilis con la nota. El favorito de su madre. Me quedé sin aliento. Él había estado observando. No de forma siniestra, sino con la silenciosa devoción de alguien que amaba en silencio. La verdad me golpeó en oleadas. Cuando Ethan me cortejó, Daniel ya me amaba. Cuando me topé con un corazón roto, Daniel me observó en silencio. Cuando me casé con él impulsivamente para salvarme, no fue casualidad. Fue la culminación de algo que él había cargado durante años. Me senté en la cama, mirándome fijamente. Pensé que nuestro matrimonio era un contrato, un escudo, una coincidencia. Pero no. Daniel me había elegido mucho antes de que yo lo eligiera a él. Y yo nunca me había dado cuenta. La noche siguiente no pude contenerme. Lo encontré en el jardín, con su vaso de whisky de siempre en la mano, la luz de la luna iluminando su perfil afilado. Daniel, dije con voz temblorosa. Levantó la vista. Sí. Vi las publicaciones. Por primera vez desde que lo conozco, lo vi flaquear. Un destello de vulnerabilidad cruzó su mirada, generalmente impenetrable. No se suponía que lo hicieras. Tragué saliva con dificultad. ¿Por qué no me lo dijiste? Dejó el vaso con cuidado. Porque mereces elegir con libertad. No sentirte atrapada por el amor de alguien más. Me dolía el pecho. Todo este tiempo, no se trataba de conveniencia. Su voz se volvió áspera y desprevenida. Nunca fue cuestión de conveniencia, Hannah. Siempre fuiste tú. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Incluso cuando estaba con Ethan? Apretó la mandíbula. Sobre todo entonces. ¿Crees que no me desanimó verte sonreírle? Pero tu felicidad importaba más que mi deseo. Así que me mantuve alejado. El peso de esas palabras me desgarró algo. Me acerqué más, rozando la suya con mi mano. Me has estado protegiendo todo este tiempo, ¿verdad? He estado esperando, la corrigió con suavidad.
Durante un largo instante ninguno de los dos habló. El aire nocturno solo traía el susurro de las hojas, el tenue zumbido de la ciudad al otro lado de las puertas. Entonces, en voz baja, dije las palabras que no me había permitido antes. Este matrimonio ya no es un contrato. Su mirada se fijó en la mía, firme. No. Nunca lo fue para mí. Y en ese instante algo dentro de mí se rindió. El miedo, la sospecha, las interminables comparaciones con Ethan. Todo se disolvió. En su lugar, había algo terriblemente simple. El comienzo del amor verdadero. Esa noche, cuando por fin me acosté a su lado, no sentí barreras ni distancia. Por primera vez desde la muerte de mis padres, desde la traición de Ethan, desde la crueldad de Sophie, me sentí segura. El amor de Daniel no era ruidoso, ni ostentoso, ni exigido. Era firme, paciente, perdurable. Y ahora que lo había visto, no podía dejar de verlo. Me di cuenta con una certeza repentina. No había llegado a este matrimonio por casualidad. Me habían elegido mucho antes de darme cuenta. Y tal vez, solo tal vez, estaba lista para elegirlo de nuevo. Los candelabros brillaban sobre mí como la luz de las estrellas, esparciendo oro sobre el suelo de mármol pulido. Los camareros se movían en filas fluidas, llevando bandejas de plata con champán. Un cuarteto de cuerda tocaba en un rincón, con la suavidad suficiente para no ahogar el murmullo de las conversaciones, pero con la gracia suficiente para recordarles a todos que estaban en presencia de gente adinerada. Era el tipo de banquete en el que antes me habría sentido como una impostora. Pero esta noche, junto a Daniel, no me sentía como un adorno ni una sombra. Me sentí yo misma, Hannah Reed, esposa y compañera a partes iguales. Los rumores nos seguían, por supuesto. Siempre lo hacían. Pero en lugar de picar, me invadieron como un ruido sin sentido. ¿Es ella? Se ve aún más impresionante en persona. Oí que fue ella quien derribó a Sophie. Daniel Reed nunca miró a nadie como la mira a ella. Sus palabras ya no eran puñales. Eran música de fondo. La vi antes de que ella me viera. Sophie, la mujer que una vez se paseaba con petulante seguridad, convencida de que ya había ganado. Seguía radiante, vestida de seda carmesí, pero reía a carcajadas, con la mano apoyada en el brazo de un joven heredero de otra dinastía. Incliné la cabeza ligeramente observando. Ya no estaba con Ethan. Claro que no. Sophie nunca fue verdaderamente leal a los hombres, sino a la oportunidad. Mientras la veía coquetear con su nuevo objetivo, no sentí nada. Ni rabia. Sin amargura. Ni siquiera satisfacción. Solo una leve lástima, como ver a una polilla golpearse contra el cristal, desesperada por una luz que nunca podría contener. Me miró desde el otro lado del salón. Por un instante su sonrisa se desvaneció. Luego levantó la barbilla y volvió a su conquista como si yo ya no existiera. Y quizá a ella no. Entonces. ¿Podemos hablar? La voz detrás de mí me paralizó a medio paso. No necesité girarme para reconocerlo. Entonces exhalé lentamente antes de mirarlo. Estaba a solo unos metros de distancia, vestido impecablemente con un traje a medida, pero eso no disimulaba el cansancio que se reflejaba en su rostro. Su cabello estaba más corto que antes, su mandíbula más firme, pero sus ojos. Sus ojos tenían sombras que nunca había visto cuando era mío. Ethan, dije con voz tranquila y neutral. Me ofreció una sonrisa forzada, de esas que no le llegaban a los ojos. ¿Te ves bien? Lo soy. Su mirada se dirigió a Daniel, quien estaba ocupado un momento saludando al presidente de otra firma. Los celos tensaron la mandíbula de Ethan antes de que me obligara a volver a mirarme. Solo. Su garganta se movió al tragar. Solo necesitaba saber. ¿Te trata bien? Las palabras quedaron ahí, cargadas de algo que no podía disimular. Arrepentimiento. Añoranza. Quizás incluso el amor se transformó en algo irreconocible. Por un instante casi me reí de la ironía. Él, que me había abandonado por Sophie sin pensarlo dos veces, ahora se aferraba a retazos de lo que era. Sí, dije simplemente. Ethan apretó aún más la mandíbula. Siempre lo pensé.
No lo interrumpí con firmeza, con la suficiente fuerza como para cortar cualquier fantasía que estuviera a punto de urdir. Parpadeó sobresaltado. Enderecé los hombros y lo miré a los ojos. Mi voz era firme, no cruel, sino resuelta. Ethan, necesito que lo escuches con claridad. Agradezco no haberme casado contigo. Su rostro palideció como si le hubiera dado una bofetada. Continué, cada palabra deliberada, cada una sellando el ataúd de lo que una vez existió entre nosotros. Porque si lo hubiera hecho, nunca habría tenido la oportunidad de casarme con Daniel. ¿Y Daniel? Mis labios se curvaron, sin que nadie se lo pidiera, mientras mis ojos buscaban al hombre al otro lado de la habitación, riendo con naturalidad con un inversor. Daniel es todo lo que tú nunca fuiste. Paciente. Firme. Amable. No solo me ama cuando es fácil, sino incluso en las dificultades. No compite conmigo, me protege. No menosprecia mis sueños, les hace espacio. Me volví hacia Ethan, cuya expresión se había desmoronado en incredulidad. Una vez me dijiste que eras mi mejor opción. Te equivocaste. Perderte fue lo mejor que me ha pasado. El silencio entre nosotros era ensordecedor. A nuestro alrededor, las copas de champán tintineaban, las risas se alzaban, la música crecía. Pero en esa pequeña burbuja de espacio, solo éramos él, yo y el fantasma de lo que nunca habíamos sido realmente. Por primera vez, no vi al hombre que había amado. No vi al hombre que me traicionó. Vi a un extraño. Y no sentí nada. Una mano cálida se deslizó en la mía. No necesité mirar para saber quién era. La presencia de Daniel era como una fuerza de gravedad, firme e inquebrantable. No hizo preguntas ni presionó para obtener explicaciones. Simplemente miró a Ethan y luego a mí, con expresión indescifrable, pero su mano firme alrededor de la mía. Le devolví el apretón, con el mensaje silencioso claro. Se acabó. Ya no importa. Sin decir palabra, Daniel me guió. No miré atrás. Al salir al balcón, el aire fresco de la noche me rozó la piel, impregnado del aroma de las luces de la ciudad y la lluvia lejana. El ruido del banquete se desvaneció tras nosotros, reemplazado por el murmullo del mundo de abajo. Me apoyé en la barandilla, respirando profundamente. Por primera vez en años me sentí ligera. Realmente ligera. Ethan estaba detrás de mí. Sophie estaba detrás de mí. La chica que una vez se aferró a retazos de afecto, desesperada por ser elegida, estaba detrás de mí. A mi lado estaba Daniel, el hombre que me había elegido desde el principio, incluso cuando no lo había visto. Me volví hacia él con el corazón lleno. Gracias. Arqueó ligeramente la ceja. ¿Para qué? Para esperar. Algo se suavizó en su mirada. Levantó mi mano y me besó los nudillos. Por ti habría esperado toda la vida. Dentro, la música crecía. Los invitados brindaban bajo las lámparas de araña. Sophie se rió demasiado fuerte. Ethan bebió demasiado. La vida seguiría. Pero para mí fue el final de un capítulo. Me había despedido definitivamente del pasado. Me había deshecho de la chica que creía que la traición era el final de su historia. Y mientras Daniel y yo volvíamos adentro, de la mano, supe la verdad. Por fin era libre. Libre para amar. Libre para soñar. Libre para vivir. Y ya no caminaba solo. El fin.